Hola a todos, estoy aquí con el programa Gigaloterías y en este video vamos a responder las preguntas que hace un suscriptor sobre algunas funciones del programa. Este video ya lo he grabado 3 veces y el problema que he tenido es que sale muy largo porque me pongo a explicar cada una de las funciones de las cuales pues el suscriptor tiene dudas. Entonces, lo que voy a hacer mejor es, en algunos casos, indicar cuál es el video que explica detalladamente esa función o esas funciones. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que es si es posible ampliar las columnas del sistema para jugar hasta con 10 números. Me imagino que se refiere a las loterías que tienen 10 posiciones. La respuesta es no. El límite del programa son máximo 7 posiciones y los números pueden ir desde el 0 hasta el 99. Para loterías con 10, 15, 20 posiciones, necesitarías un sistema completamente diferente. Observen que nosotros hacemos el análisis por cada una de las posiciones. Entonces, si ya 7 posiciones es difícil, imagínense lo que sería con 10, 15 o 20 más. Simplemente no sería práctico. Además, nosotros estamos buscando patrones y entre más posiciones, más difícil es que esos patrones se repitan sorteo tras sorteo. Por lo tanto, para una lotería con 20 posiciones, por ejemplo, necesitarías un análisis completamente diferente. Bien, sigamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la estrategia más conveniente en este caso? Se refiere a cómo podríamos analizar esa lotería de 10 posiciones. Bueno, existe un video donde se muestra la técnica de la división. En este caso tendríamos que dividir el historial en dos partes. Un historial tendría las 5 primeras posiciones y el otro historial las 5 restantes. Pero como les digo, no es lo más práctico. Hay muchas posiciones, hay muchos números, pero podríamos intentarlo. Ahora, el suscriptor nos dice que el sistema permite ingresar los 7 números principales, pero no el Powerball. Y también nos dice que en otros programas de lotería se especifica si se deben incluir números extras o el Powerball. Sobre esto último, observen que nosotros no debemos de indicarle al programa cuál es la superbalota o el Powerball. El programa lo hace automáticamente al analizar el historial. Por ejemplo, aquí sabemos que la posición B6 es la superbalota o el Powerball y ya el programa lo reconoce. No hay que indicarle nada como en otros programas. Ahora, sobre esto de tener un Powerball de 8 posiciones, la verdad no lo conozco. Yo, por ejemplo, el Powerball de Estados Unidos juega con 6 posiciones y B6 es el Powerball. Entonces no sé si en la lotería que le está jugando pues es de 8 posiciones. En ese caso, como vimos ya anteriormente, pues el programa no le serviría. Bien, sigamos con la tercera pregunta. Dice así, al utilizar la opción automático, noto que los números generados van cambiando, lo que supongo se basa en el análisis de frecuencias o ciclos de aparición. No, eso no es así. Esto se explica en un video. Si nosotros presionamos automático, lo que va a hacer el programa es elegir los números de forma aleatoria de las casillas que tenemos aquí. Pero además va a incluir en la combinación ciertos patrones, como por ejemplo números consecutivos, pares impares, primos y compuestos. Pero no está haciendo un análisis por ciclo de aparición. Tampoco hace análisis de frecuencias. Tal vez se hace un filtro por frecuencia porque estos números que tenemos aquí en B1, B2, B3 vienen o se generan a partir de su frecuencia, que es la que tenemos aquí a la derecha. Entonces, por ese lado, pues digamos que sí tiene un filtro por frecuencia, pero no hay un análisis para cada combinación.
Ahora nos dice que estos números, me imagino los generados por la función de automático, no siempre coinciden con los de la sección de combinaciones. ¿A qué se debe esta diferencia y cuál sería la mejor opción para utilizar? Bueno, me imagino que se refiere a que estos números generados con la función de automático a veces no coinciden con los que tenemos aquí en nuestra lista de 1000 combinaciones. Esto es completamente normal porque, por ejemplo, esta lotería tiene más de 290 millones de posibles combinaciones. En la función de combinaciones estamos generando solamente 1000. Por lo tanto, cuando yo presione automático, puede suceder que esa combinación no se encuentre aquí en estas 1000 combinaciones. Es completamente normal. Ahora, ¿cuál es mejor, utilizar automático o combinaciones? En mi opinión, es mejor generar 1000 combinaciones con solamente hacer un clic. Además, al tener esta lista de combinaciones aquí, podemos hacerle un seguimiento de los aciertos que vamos obteniendo con esta lista. Además, vamos a tener un panorama más amplio a la hora de elegir una combinación específica. Bien, vamos con la pregunta número 4. Aquí el suscriptor nos está comentando que en algunas loterías no se llega a generar esa lista de combinaciones, mientras que en otras sí. Y nos pregunta cuál es el criterio que determina esta limitación, además del máximo de 1000 combinaciones. Bueno, ¿por qué no se genera una lista de combinaciones? Esto sucede por lo general cuando el historial ha sido modificado. Por ejemplo, cuando se le quitan posiciones o se divide, etcétera. Entonces, cuando hacemos esos cambios, el programa no es capaz de generar esas 1000 combinaciones, pero sobre todo de incluir los patrones que les comentaba. Tal vez genera, no sé, 600, 700, 800, pero si no llega a esos 1000, el programa no va a generar la lista completa. Ahora, nos pregunta el suscriptor si es posible restringir ciertos números para que no sean seleccionados en las combinaciones, o al menos limitar la cantidad de números sorteados. Sobre la cantidad de números, por ejemplo, aquí manejamos 1000. Este número se hizo después de hacer diferentes pruebas. Entre menos combinaciones generes, más difícil va a ser lograr un acierto. Y si tienes muchas combinaciones, pues vas a lograr más aciertos, pero pues va a ser más difícil elegir la combinación ganadora. Entonces, digamos que después de hacer varias pruebas, el número 1000 era un buen número. Es un número que no es ni muy poco, pero tampoco es mucho. Yo creo que es un buen número para tener una lista de combinaciones. Ahora, ¿es posible restringir ciertos números? Por ejemplo, que aquí no salga el número 1. No se puede de forma manual, pero recuerden que el programa ya está haciendo una restricción de números porque aplica un filtro a las listas de números que tenemos en cada una de las posiciones. Pero hacerlo manual, pues yo pensaría que no tiene mucho sentido. Si este número 1 no te gusta, simplemente lo cambias por el número que para ti va a salir en el próximo sorteo. Así que, en mi opinión, no es necesario restringir números porque al final nosotros podemos simplemente cambiarlos. Bueno, pasemos a la pregunta número 5. Entiendo que en la mayoría de las funciones los números en rojo tienen mayor probabilidad de salir, los verdes son intermedios y los azules tienen menor probabilidad. Esto no es cierto. O sea, yo nunca he explicado esto en los videos. De hecho, si ustedes miran la función de pronóstico, van a encontrar números con frecuencia baja, es decir, azules, que están pronosticados o que tienen mayor probabilidad de salir en los próximos sorteos. Así que eso no es cierto. Miren que una persona que piense que los rojos tienen mayor probabilidad de salir, pues lo que va a hacer al final
es siempre elegir números rojos en sus combinaciones. Y resulta que si ustedes miran el mapa de la frecuencia, van a encontrar que en los sorteos no siempre salen números con frecuencia alta. Aquí el truco es identificar en qué posiciones voy a jugar frecuencia alta, media o baja. ¿Ven? Ese es un error muy, muy grave y los va a llevar a utilizar mal el programa. Bien, aquí lo que nos comenta ahora el suscriptor es que ha notado que en algunas funciones los colores varían sin un patrón aparente. ¿Podrías explicarme a qué se debe esta variación? Esta es una muy buena observación. Por ejemplo, aquí tenemos números rojos, frecuencia alta, media y baja. Pero si nosotros elegimos, por ejemplo, números consecutivos, alguien podría pensar que este color azul es frecuencia baja. La realidad es que nunca nadie me ha comentado algo así, pero tiene sentido, o sea, la lógica está bien planteada en que deberían de coincidir los colores siempre. Y en estos casos, por ejemplo, aquí no es así, porque estos números en color verde no significa que tengan frecuencia media y los azules frecuencia baja. Estos colores simplemente se utilizaron porque son los que mayor contraste pueden dar para identificar unos de otros. Si utilizo otros colores, ese contraste pues no es tan visible. Pero tiene razón, porque también podríamos pensar que, por ejemplo, estos números que están aquí en color rojo, pues todos tienen frecuencia alta. Me imagino que es a lo que él se refiere, porque todos están en rojo aquí y aquí pues ya no lo están. O por ejemplo aquí en historial de aciertos, pues todos están en rojo. Pero no, aquí solamente se utilizan estos colores para diferenciarlos de los otros. Yo diría que esos colores rojo, verde y azul se aplican para estas funciones que están aquí. Pero pues repito, a mí la verdad, nunca nadie me había comentado que se había confundido con los colores que tenemos en estos patrones de aquí. Bien, pasamos entonces a la pregunta número 6. Aquí hay un comentario muy interesante que dice que no siempre enfatizas tu experiencia personal en el uso del programa. Bueno, esto es muy interesante porque simplemente en un juego de azar la experiencia personal no sirve de nada. Es decir, el que yo gane no significa que otras personas también van a ganar y que si yo pierdo, entonces el programa no sirve y todos van a perder. Por eso yo prefiero mejor evaluar la técnica o el método que estoy utilizando a la hora de jugar a una determinada lotería. Esa técnica, si me está acercando a los números del sorteo ganador, entonces yo digo funciona, y si no me está acercando, si no me está ayudando en nada, pues simplemente la dejo de utilizar. Es así de sencillo. Bien, ahora nos pregunta el suscriptor, ¿existe un orden específico en el que se deben ejecutar las funciones y qué aspectos debemos observar en cada una? Bueno, eso es lo que se hace en cada uno de los videos. Se explica un método o una técnica de juego y se explica también el orden específico en el que se debe de aplicar. Ya cada quien pues decide si lo sigue al pie de la letra o crea una nueva. Eso ya depende de cada persona. Y aquí nos comenta, por ejemplo, en el caso de la ley del tercio, bueno, aquí nos explica él lo que hace la ley del tercio, que está muy bien. Y aquí nos dice que no le queda claro cómo aplicarlo de manera efectiva según la forma en la que lo presentas. Dice, no he encontrado otro programa que lo tenga, pero pues que no entiende cómo usarlo y en tus videos prácticamente no lo tocas. Hay videos donde he explicado detalladamente ley del tercio y no puedo repetirlo cada vez que lo mencione, ¿no? Es obvio. Entonces sí existen videos, los voy a dejar por aquí, donde se explica la ley del tercio. Bien, pasemos a la pregunta número 7.
Me parece muy útil la función de patrón de jugadas y la comparación con el último sorteo para identificar qué números acertaron. Sin embargo, al presionar el botón automático en este apartado, los números se van modificando aleatoriamente y no coinciden con los listados generados en el análisis de inteligencia artificial. ¿Cuál es el uso práctico de esta función? Bueno, rápidamente, patrón de jugadas. También hay un video explicándolo. Es una técnica que consiste en jugar con prácticamente siempre los mismos números. Esta sería la técnica que utilizan algunos de jugar, por ejemplo, con las fechas de cumpleaños. Y juegan prácticamente siempre con los mismos números. Aunque esta lotería es muy grande, el programa ha encontrado algunos números que suelen aparecer año tras año. Por ejemplo, aquí tenemos 34, 46, 67, 14. Miren que estos 4 números los pudimos elegir en el 2023. En este sorteo los incluimos en nuestra combinación y lo jugamos por siempre. Y miren que en el 2025 hubiéramos acertado esos 4 números. Ahora, esto del botón automático y que no coinciden con los del análisis de inteligencia artificial, es decir, esta función de automático no tiene nada que ver con el análisis IA. No, no tiene nada que ver. Este análisis IA es como un resumen de todas las funciones que tiene el programa. Aquí tenemos los números ordenados por frecuencia y aquí está como un resumen. Y el botón automático, pues ya lo explicamos, así que no tiene nada que ver uno con otro. Pasemos a la pregunta 8. ¿Cuál es la diferencia entre las funciones de números primos y compuestos M1 y M2? A simple vista, parecen ofrecer la misma información. De nuevo, a simple vista, miren, es que no están viendo los videos o los ven a las carreras, no sé. Vamos a elegir primos compuestos. Miren, aquí tenemos el historial completo y tenemos los números primos en azul y los compuestos en verde. Bueno, en M2, ¿qué vamos a encontrar? Miren que aquí faltan sorteos. No están todos. Y aquí vuelve a empezar. Miren, aquí no están todos los sorteos. Aquí tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este M2? M2 está intentando buscar un patrón que se repita sorteo tras sorteo, o la mayoría de sorteos. ¿Cuál sería ese patrón? Por ejemplo, aquí podríamos decir que en B5 y B6 salen números compuestos. Miren que la mayoría están en verde. En B1 podríamos elegir un número primo, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos, un primo y acá al final 2 compuestos. Este sería como el patrón. ¿Ven? Aquí también. Aquí tenemos otro ejemplo. Ese podría ser un patrón. Entonces, cuando armen la combinación, en B1 elegimos un número primo y en estas últimas posiciones elegimos números compuestos. Ese podría ser un patrón. Entonces miren que M2 nos está mostrando los patrones que más se repiten con respecto a números primos compuestos. Aquí tenemos otro ejemplo. En B1 y B2 podemos incluir números primos. En B3 elegimos números compuestos y en las demás posiciones podríamos elegir tal vez números primos. Ese es el patrón. Obviamente este patrón pues es más detallado y no se repite tan seguido. Miren que hay meses donde el patrón no aparece. En el 2025, miren que ya salió en enero,
febrero. Si hubiéramos elegido dos primos en B1, B2, miren que aquí, eligiendo ese patrón, podríamos haber tal vez acertado estos tres números. O bueno, por lo menos se hubiera cumplido el patrón de dos primos y un compuesto. Bien, aquí ya pues toca elegir uno de estos patrones y aplicarlo a nuestras combinaciones. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 9. Y bueno, aquí sí creo que hay una inconsistencia porque en la 7 me dice, me parece muy útil la función de patrón de jugadas, pero después nos pregunta cuál es el propósito del patrón de jugadas. Bueno, esto ya lo expliqué, además hay un video con un ejemplo práctico. Bueno, pasemos a la pregunta 10. En la función de combinaciones, he notado que algunos números de la jugada aparecen en rojo y la mayoría en azul. ¿Cuál es el significado de estos colores? Bueno, me imagino que se refiere a estos colores. Rojo, el azul me imagino que es pues este solamente es el número de la combinación. Son 1000 combinaciones del 1 al 1000. Y los colores rojos, pues se explica en un video que voy a dejar a continuación. Simplemente no los están viendo, lamentablemente. Pregunta 11. Quisiera agregar más juegos como el de Revancha de México, pero al ingresarlo manualmente con más de 200 sorteos registrados, el sistema me indica que el historial no es válido. ¿A qué se puede deber este problema? Aquí dice que no encuentra el error. El programa, cuando dice que el historial no es válido, le muestra el sorteo donde está el error. Por lo general son caracteres no válidos. Por ejemplo, en vez de una coma colocan un punto. A veces colocan tab. A veces lo que hacen es copiar de la página web los sorteos, lo pegan en el bloc de notas y lo editan en el bloc de notas. Entonces a veces quedan caracteres no válidos que vienen de la página web y ahí queda el historial no válido. La recomendación sería utilizar una hoja de cálculo o Excel para editar los historiales o hacer la edición directamente en el bloc de notas. Eso sí, teniendo cuidado de no ingresar caracteres no válidos. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. He intentado convertir datos de Excel a texto con formato de comas, pero ha resultado complicado, incluso después de investigar métodos para hacerlo. Y la pregunta es, ¿tienes alguna recomendación práctica para facilitar este proceso? Bueno, hay un video que lo voy a dejar aquí sobre, sobre cómo editar los historiales en una hoja de cálculo de Google. Y pues en Excel sería muy parecido. Ahora, ¿cuál es la recomendación? También lo hemos explicado en los videos. Simplemente utilizar ChatGPT. Cada vez es más sencillo, cada vez se equivoca menos y ahí es mucho más fácil. Es simplemente copiar, pegar y indicarle a ChatGPT que quiere el formato de los datos, los quiere con fecha y los números separados por coma. Eso se explica en un video. Tampoco lo vieron. Bueno, en el caso de Powerball, ¿es posible crear un juego con una sola columna y aplicar todas las funciones del programa? ¿Sería viable o el sistema tiene restricciones en este sentido? A ver, tener una sola columna para Powerball no tiene sentido. Es decir, muchas de las funciones que trae el programa necesitan tener más de una posición. Lo mínimo, a ver si no estoy mal, creo que son tres posiciones. Entonces necesitas 3 o más posiciones para analizar un historial con el programa. Bueno, y por último, en el análisis IA, por cada columna despliega n números. Y ahí es donde se dispara la cantidad de números a seleccionar en el juego.
Ejemplo, columna 1, 12 números, unos rojo fuerte y otros rojo más tenue. Vamos a mirarlo aquí. Aquí están los números en color rojo y los números en rojo más tenue. ¿Eso qué significa y su utilidad? Sin embargo, va uno a la línea de números y todos están en rojo fuerte. Eso se vuelve una incongruencia. Me imagino que se refiere esta parte a los colores que ya lo vimos en una pregunta anterior. Me imagino que se refiere a esto. B1, cuando vas aquí a B1 todos tienen color rojo. Bueno, él le llama incongruencia. Sí, puede tener razón. Tal vez en una actualización se cambien los colores, pero repito, esto se utiliza solamente para resaltarlos de los demás. Ahora, miren, esto que dice aquí que se vuelve una incongruencia es debido a que no ven los videos, ¿sí? Por ejemplo, esto de qué significa y su utilidad, por favor, hay un video solamente explicando esta función de análisis IA, porque esta función fue una característica de una versión de Gigaloterías. Entonces, conclusión, pues no están viendo los videos. Y si no ven los videos, pues no van a aprender a manejar el programa. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.